The Morning Finance, jueves 30 de julio, 2026. Hoy, en menos de 24 horas, dos gigantes hicieron exactamente la misma apuesta. Invirtieron miles de millones de dólares en lo mismo. Contrataron para lo mismo. Construyeron centros de datos para lo mismo. Y sin embargo, cuando el mercado abrió los ojos esta mañana, uno de ellos fue recompensado con aplausos. Y al otro lo castigaron sin piedad. Misma apuesta, mismo día, resultados completamente opuestos. ¿Por qué? Mientras tanto, a miles de kilómetros de Silicon Valley, misiles volvían a cruzar el cielo de Medio Oriente, el petróleo se disparaba más de 7% en una sola sesión, y dentro de la sala más poderosa del sistema financiero mundial, algo empezaba a resquebrajarse. Por primera vez en meses, la Reserva Federal ya no piensa lo mismo. Y aquí, en México, en medio de todo ese ruido, la economía acababa de hacer algo que nadie esperaba. Creció, y no un poco. Hoy no te vamos a contar noticias sueltas. Te vamos a mostrar cómo todas estas piezas, una guerra, una decisión dividida, dos apuestas tecnológicas con destinos opuestos y un país que sorprendió al mundo, forman, en realidad, una sola historia. La historia de un mercado que está aprendiendo, a la fuerza, a separar la promesa de la prueba. Quédate, porque al final vas a entender algo que muy pocos inversionistas están viendo hoy. Durante casi 3 años, el mercado vivió de una sola narrativa. La inteligencia artificial lo cambiaría todo, y bastaba con invertir en ella para ganar. Comprar la promesa era suficiente. Pero hoy, 30 de julio de 2026, esa narrativa empezó a fracturarse en tiempo real. Porque no basta con apostarle a la inteligencia artificial. Ahora hay que demostrar que esa apuesta genera dinero de verdad. Y ese, precisamente, es el conflicto que atraviesa cada una de las noticias de hoy. ¿Quién está convirtiendo promesas en resultados? ¿Y quién sigue quemando efectivo con la esperanza de que el futuro le dé la razón? Esa línea divisoria pasa por Wall Street, pasa por Medio Oriente, y, como vas a ver, también pasa por México. La sala dividida. Empecemos por el centro de gravedad de todo el sistema financiero, la Reserva Federal. Ayer, Kevin Warsh y su comité tomaron una decisión que en la superficie parecía aburrida. Mantener la tasa de referencia sin cambios, entre 3.50% y 3.75%, por séptima vez consecutiva. Pero debajo de esa aparente calma, había una grieta. 3 de los 12 miembros con derecho a voto no estuvieron de acuerdo. Ellos querían subir las tasas. Piénsalo un segundo. En la institución que se supone debe hablarle al mundo con una sola voz, una cuarta parte del comité está pidiendo lo contrario a lo que se decidió. ¿Por qué? Porque la inflación sigue sin ceder. Sigue por arriba del objetivo del 2%, incluso con una economía que, según el propio comunicado, continúa creciendo a un ritmo sólido y con un mercado laboral resiliente. Warsh fue claro en su conferencia. La Fed sigue comprometida con recuperar la estabilidad de precios, y las tasas reales ya están endureciendo las condiciones financieras. Traducido, el dinero va a seguir costando caro por más tiempo del que muchos esperaban. Y el mercado de bonos ya lo sintió. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años tocó ayer su nivel más alto desde 2007. Casi 20 años. Eso no es un detalle técnico. Es una señal de que los inversionistas están exigiendo más para prestarle dinero al gobierno estadounidense a largo plazo. Pero la inflación y las tasas no eran la única amenaza rondando el mercado esta semana. Había otra, mucho más antigua, y mucho más peligrosa. El fuego que nadie quería ver regresar. Apenas unas horas después de que el propio Donald Trump hablara de avances en las negociaciones con Irán, Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos iraníes. Decenas de blancos estratégicos, alcanzados en respuesta a ofensivas previas de Teherán contra fuerzas estadounidenses. Y no fue un incidente aislado. Frente a las costas de Egipto, 2 buques cargados de gas natural licuado fueron atacados. Washington respondió imponiendo nuevas sanciones a entidades vinculadas con el tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz, una de las arterias energéticas más importantes del planeta. El resultado fue inmediato. El petróleo subió más de 7% en una sola sesión. Ahora imagina esa escena completa. Una Reserva Federal que ya está preocupada porque la inflación no cede. Y de repente, el precio de la energía, uno de los principales motores de esa misma inflación, se dispara por un conflicto militar. Es como intentar apagar un incendio mientras alguien más está echando gasolina del otro lado del edificio. Y en medio de ese incendio geopolítico, Wall Street tenía que reportar resultados. Ahí fue donde apareció la verdadera prueba del día. La misma apuesta, 2 destinos. Microsoft y Meta llevan 3 años haciendo básicamente lo mismo. Apostarle todo a la inteligencia artificial. Centros de datos, chips, infraestructura,
miles de millones de dólares cada trimestre. Ayer, ambas empresas revelaron que también está funcionando esa apuesta. Y los resultados no podrían haber sido más distintos. Microsoft sorprendió al mercado. Azure, su plataforma de nube, creció 43% anual, su mayor expansión trimestral desde principios de 2022. Y lo más importante, gastó menos de lo previsto en inversión, lo que envió una señal clara al mercado. La inteligencia artificial ya no es solo una promesa costosa, está empezando a generar ingresos reales. Su directora financiera, Amy Hood, fue todavía más lejos. Anticipó que el crecimiento de Azure podría acelerarse hasta 45% este trimestre, porque la demanda de nube e inteligencia artificial sigue superando lo que la empresa puede ofrecer. Ese es el sonido de una apuesta que empieza a pagar. Pero a solo unas horas de distancia, Meta contaba una historia completamente distinta. La compañía proyectó ingresos por debajo de lo esperado para el próximo trimestre. Reportó su menor flujo de caja libre en varios años. Y sigue destinando una cantidad brutal de dinero, hasta $145,000 millones este año, a centros de datos, infraestructura y sus lentes inteligentes. El problema no es que Meta esté gastando. El problema es que, hasta ahora, el mercado no está viendo con claridad en qué momento ese gasto se convierte en ganancia. Misma tecnología, mismo año, mismo tipo de inversión, un ganador, un cuestionado. Y este patrón, promesa contra prueba, no se quedó ahí. Qualcomm confirmó que espera una utilidad menor a la esperada para el cuarto trimestre, en parte porque Apple le comprará menos componentes para el próximo iPhone. Otra señal de que, incluso en tecnología, no todos están cosechando lo que sembraron. En cambio, Robinhood sí lo logró. Superó las expectativas de utilidad gracias a que sus negocios de acciones, opciones y mercados de predicción crecieron 44% anual, compensando la caída de 38% en su negocio de criptomonedas. Y Starbucks, una empresa que nada tiene que ver con inteligencia artificial, demostró que la misma regla aplica en cualquier industria. Elevó su guía de utilidades por segunda vez este año, tras un crecimiento de casi 8% en ventas comparables. El mercado premió esa disciplina con un alza de 5% en sus acciones. El mensaje es el mismo en todos los casos. El mercado de 2026 ya no compra discursos, compra evidencia, y mientras Wall Street aprendía esa lección a la fuerza, México, silenciosamente, ya la había entendido antes que nadie. México, la prueba que nadie esperaba. Y mientras todo esto ocurría a nivel internacional, una Fed dividida, una guerra reactivándose, gigantes tecnológicos separándose entre ganadores y perdedores, México también tenía su propia versión de esa misma historia, la diferencia entre prometer crecimiento y realmente entregarlo. El dato llegó como una sorpresa. La economía mexicana creció 1.5% trimestral y 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026. Compáralo con el trimestre anterior, una contracción de 0.6% trimestral y un magro 0.4% anual. Es, literalmente, un giro de guión. Y lo más importante no es solo la magnitud, sino que esta vez los tres sectores de la economía, servicios, industria y campo, crecieron al mismo tiempo. Los servicios siguieron siendo el motor principal, la construcción impulsó al sector secundario, y las actividades primarias, sorprendentemente, avanzaron 7.3% anual. Ese es un crecimiento que se siente completo, no artificial. Pero justo cuando parecía que México tenía la fórmula resuelta, apareció el mismo fantasma que ronda a Wall Street, la incertidumbre comercial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que México buscará quedar excluido de los aranceles de la sección 301 sobre exceso de capacidad, y que la verdadera prueba llegará en septiembre, cuando se retomen las negociaciones del TMEC. Es decir, el crecimiento ya llegó. Pero si México logrará conservarlo dependerá de una decisión que todavía no se ha tomado. Y esa misma tensión, entre resultados reales y promesas por cumplir, se repitió, casi como un espejo, en el sistema financiero mexicano. Banco del Bajío mostró estabilidad, con un ROE que mejoró a 17.4%, aunque su cartera vencida subió a 1.8%. Suficiente confianza como para elevar su meta de crecimiento de crédito hasta 12% anual. Santander México, en cambio, no tuvo la misma suerte. Sus reservas crediticias crecieron 20% en el trimestre, y su utilidad cayó 3% anual, a pesar de que su cartera de crédito se expandió con fuerza. Farmacias Guadalajara enfrentó una historia parecida. Las ventas crecieron 3.4%, pero el EBITDA cayó casi 6%, presionado por los márgenes.
Aún así, sus nuevos centros de distribución en el noroeste e Hidalgo son la apuesta que, si se cumple, podría convertir esa debilidad actual en fortaleza futura. Fibra 1, por su parte, sí entregó resultados sólidos. Su EBITDA creció 11.2% anual, gracias a mayor ocupación y mejores rentas, aunque quedó ligeramente debajo de lo que el mercado esperaba. Y entonces llegó una noticia que no fue financiera, sino industrial, pero que dice mucho sobre hacia dónde está mirando el capital global. Kia anunció una inversión de $649 millones en su planta de pesquería, Nuevo León, su mayor apuesta en México desde que llegó en 2016. Esa planta producirá el EV3, su primer vehículo eléctrico fabricado en territorio mexicano, y generará 500 empleos directos solo este año. En otras palabras, mientras el mundo discute aranceles, incertidumbre y tasas de interés, una automotriz global decidió, con dinero real, que México sigue siendo un lugar donde vale la pena apostar a largo plazo. Y como si el país estuviera renovando su liderazgo al mismo ritmo que su economía, dos de las instituciones financieras más importantes de México también cambiaron de manos esta semana. Fernando Chico Pardo asumió la presidencia del Consejo de Banamex, y Eduardo Osuna fue nominado para presidir el Consejo de BBVA México, en medio de un relevo generacional que comenzará formalmente en septiembre. Nuevos liderazgos, para una economía que también está entrando en una nueva etapa. La gran respuesta. Así que volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Por qué la misma apuesta, la misma inteligencia artificial, el mismo tipo de inversión, el mismo momento histórico, produjo un ganador y un cuestionado el mismo día? La respuesta no está en la tecnología, está en la evidencia. Microsoft ganó porque demostró, con números, que su apuesta ya genera dinero. Meta fue cuestionada porque, por ahora, solo puede ofrecer la promesa de que algún día lo hará. Esa misma regla explica por qué la Fed sigue dividida. Porque la inflación todavía no da pruebas suficientes de haber sido controlada. Explica por qué el petróleo se disparó. Porque la estabilidad en Medio Oriente sigue siendo, hoy, solo una promesa incumplida. Y explica, también, por qué México sorprendió al mundo. Porque después de un primer trimestre débil, finalmente entregó evidencia real de crecimiento, aunque su futuro inmediato, igual que el de Meta, igual que el de la paz en Medio Oriente, todavía depende de una negociación que no se ha cerrado. 2026 está dejando una lección que todo inversionista debería anotar. Ya no gana quien cuenta la mejor historia. Gana quien puede demostrarla con hechos. La pregunta que le queda al mercado, y que te queda a ti, es simple. ¿Estás invirtiendo en promesas, o en pruebas? Si este video te ayudó a conectar puntos que antes veías por separado, dale like, es la forma más simple de decirle a YouTube que este contenido vale la pena mostrarle a más personas como tú. Suscríbete a The Morning Finance. Todos los días desglosamos lo que realmente mueve tu dinero, sin ruido, sin tecnicismos innecesarios, contado como una historia que puedas entender de principio a fin. Disclaimer. Este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, legal o fiscal. Los mercados financieros implican riesgos, y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulta con un asesor financiero certificado.